En este video vamos a hablar de un famoso científico italiano, discípulo casi póstumo de Galileo Galilei, llamado Evangelista Torricelli. Para esto vamos a dividir el video en tres partes. En un primer momento vamos a revisar ciertos antecedentes biográficos de Torricelli, luego vamos a desarrollar sus aportes o examinar sus aportes en el estudio de la presión atmosférica, sobre todo en la elaboración del barómetro, y finalmente veremos qué es el teorema de Torricelli. Esto es, vamos a revisar sus estudios en dinámica de fluidos. Primero entonces, veamos algo de la vida de Torricelli. Evangelista Torricelli nació en 1608 en la ciudad de Faenza, Italia. Era hijo de una familia relativamente pobre, pero que al darse cuenta del talento de Evangelista, lo enviaron a estudiar a un convento con su tío Jacobo, un fraile que lo educó bajo su tutela. En 1627, Torricelli se trasladó a Roma, donde continuó sus estudios con Benedetto Castelli. ¿Quién era Benedetto Castelli? Bueno, era un monje benedictino que era un destacado erudito y renombrado discípulo de Galileo Galilei. En Roma, Torricelli se convirtió además en compañero de estudios de Bonaventura Cavalieri. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en esta primera fase de su trabajo, que va de 1627 a 1641, va a recibir una influencia importante de Cavalieri. ¿Por qué? Porque Cavalieri va a estar involucrado en el estudio de los métodos de los indivisibles. Y si revisamos la obra de este periodo de Torricelli, vemos que sus trabajos se titulan Sólidos esféricos, Contactos, etcétera, etcétera. O sea, influyó sobre él. Además, sabemos que en este primer periodo de su trabajo, dedicó mucho tiempo al estudio de la obra de Galileo Galilei, Diálogos acerca de las dos nuevas ciencias, ¿no? Lo que le inspiró el desarrollo de algunos principios mecánicos que va a plasmar en su obra Movimiento de los cuerpos que descienden naturalmente, el De Motu de Torricelli, que es casi un comentario de los diálogos de Galileo. Ahora, Torricelli permaneció en Roma durante un periodo de 14 años, durante los cuales se dedicó intensamente entonces al estudio, la docencia y la investigación. Ahora, en abril de 1641, mientras viajaba de Venecia a Roma, Castelli interrumpió su viaje para visitar a Galileo en Florencia, que estaba en la casa de Arcetri. Castelli tenía consigo una copia del De Motu de Torricelli y se lo leyó a Galileo, quien estaba bastante viejo y casi completamente ciego. Bueno, Galileo quedó muy impresionado, por lo que, siguiendo el consejo de Castelli, Galileo invitó a Torricelli a unirse a él en Florencia como secretario y asistente, algo así como su amanuense. Ahora, debido a la muerte de su madre, Torricelli tuvo que retrasar su partida a Florencia, la que se concretó a fines de 1641. Sin embargo, Torricelli no pasaría mucho tiempo con Galileo. ¿Por qué? Porque este último murió el 7 de enero de 1642, por lo que, algo desanimado, Torricelli, porque fue algo así como debut y despedida, Torricelli tenía en mente volver a Roma, pero Fernando II de Toscana lo declaró nada más y nada menos que sucesor de Galileo y lo nombró catedrático de matemáticas en la Universidad de Pisa. Toma. Gran parte de nuestro conocimiento de la obra de Torricelli se debe a la voluminosa correspondencia que mantuvo con matemáticos franceses e italianos, quienes, sabemos, lo tenían en alta estima. Aparte de esa correspondencia, lamentablemente Torricelli publicó muy poco. Su principal obra se llama Ópera Geométrica, que publicó en 1644, ¿no? Además, en 1647, Torricelli, cuando se preparaba para publicar un nuevo volumen de su Ópera Geométrica, ¿qué le pasó? Lo abatió una fiebre tifoidea de la que nunca se recuperó. Se murió. Bueno. Segundo, entonces, ¿cuáles fueron sus aportes en el estudio de la presión atmosférica? La fama de Torricelli se basa sobre todo en la invención del barómetro, originalmente llamado tubo de Torricelli, que Manetti le dio su nombre moderno en 1676. Como ya vimos en otro video, el trabajo de Galileo, diálogo acerca de las dos nuevas ciencias, condujo a la ley de inercia. La idea que había detrás de esta asunción de Galileo era de que el aire tenía un peso. Era un fluido tal como lo es el mar, solo que con una menor densidad. Torricelli desarrolló un instrumento para medir el peso del aire, un barómetro, baros, pesades, metrón, medición.
Así, el 11 de junio de 1644, Torricelli le escribió una carta a Michelangelo Ricci, donde le explica el motivo e instrucciones de cómo hacer un experimento para medir el peso. ¿Cómo uno hace eso? Bueno, en esta carta, Torricelli le dice a Ricci: vivimos sumergidos en el fondo de un mar de aire elemental que indudablemente tiene peso. Y tanto peso que el aire más denso en la vecindad de la superficie de la Tierra pesa como una cuarta centésima parte del peso del agua. Y va a agregar Torricelli: ya ha llamado la atención sobre el hecho de que están en curso ciertos experimentos filosóficos, no sé exactamente cuáles, relacionados con el vacío, destinados no simplemente a ser un vacío, sino a ser un instrumento que muestre los cambios en la atmósfera, como ahora es más, como esta presión atmosférica o peso del aire ahora es más pesado, ahora más ligero y sutil. ¿Cómo hacer ese instrumento? ¿Cómo medir el peso atmosférico? ¿Y cómo poder producir un vacío que nos permita determinarlo? Bueno, en esta carta Torricelli lo va a explicar. Sin embargo, los experimentos, ya que murió muy joven Torricelli, nunca los llevó a cabo, sino que los llevó a cabo Viviani, quien construyó 5 tubos para medir con precisión la presión atmosférica. Por cierto, algunos de estos tubos actualmente los puedes ver en el Museo de Ciencias de Florencia. Para entender cómo funciona este instrumento, quizá lo más sencillo sea entender cómo funciona el tomar bebida con una bombilla o jugo con una bombilla. Pregunta: ¿qué es lo que hace que el jugo suba por la bombilla? Claro, una vez que el jugo ya entró en la boca, la succión produce una suerte de corriente, pero ¿qué sucede antes? Cuando entre el jugo y la boca solo hay aire, ¿qué es lo que empuja el jugo hacia arriba? 2 posibilidades: o el aire ejerce presión o hay una fuerza de succión, en cuyo caso estaríamos suponiendo que el vacío puede ejercer una fuerza. Por cierto, ¿a qué me refiero con vacío? Pequeño paréntesis, no a la nada, vacío ontológico, sino a la disminución de propiedades detectables. O sea, el vacío en la ciencia no excluye la existencia de otras entidades materiales, ¿no? Así, los mejores vacíos alcanzables con las bombas mecánicas son más o menos de 1 pascal de presión. Y ya, en los mejores vacíos hasta 10 elevado a menos 8 pascales con bombas de difusión de vapor o chorro de vapor, pero no es posible ir más allá, alcanzar vacíos absolutos, ¿no? Ahora, ¿cómo el vacío puede ejercer una fuerza? Pensemos en un tipo de pistón. Cuando la presión del aire dentro del cilindro se reduce, hay una fuerza que empuja el pistón hacia arriba. ¿Qué es lo que lo empuja hacia arriba? Consideremos que esta fuerza puede ser muy grande, de hecho. En efecto, si el diámetro del cilindro fuera de unos 10 centímetros, esa fuerza podría subir hasta una persona. Entonces, ¿qué es lo que empuja hacia arriba? Torricelli pensó, no en la succión, sino el peso del aire, es decir, la presión atmosférica. Entonces, así como la presión del agua se debe al peso del agua, existe una presión atmosférica que se debe al peso del aire. Pero, ¿por qué no lo sentimos constantemente? Bueno, porque estamos nadando en él. De la misma manera que un pescado en el agua, nosotros en el aire. Ahora, la razón por la que no sentimos que este peso nos aplaste es que la presión dentro de nuestro organismo es igual a la del aire que nos rodea, de manera que no hay una fuerza neta que podamos sentir. Lo que sucede con la bombilla es que al succionar se reduce la presión del aire dentro de ella. Entonces, el peso de la atmósfera sobre la bebida empuja el líquido hacia arriba a la región de presión reducida dentro de la bombilla. Estrictamente hablando, el líquido no es succionado, más bien es empujado por la atmósfera hacia arriba. ¡Wow! Ya, pero si entiendes estas ideas, podrás comprender por qué hay un límite de 10,3 metros para la altura a la que se puede subir el agua con una bomba de vacío. O sea, con una bombilla. Solo por eso indígena. A esa altura, la presión en la base de la columna del agua es idéntica a la de la atmósfera en el exterior. Así, la altura que alcanza el fluido depende de la densidad del líquido utilizado. Así, en el caso del agua es necesaria una columna de 10 metros de altura para compensar la presión atmosférica. El punto es que esto lo demostró Torricelli con un tubo de casi 1 metro lleno de mercurio, cerrado en un extremo. Luego lo volteó boca abajo en un recipiente con mercurio y el mercurio del tubo salió por la boca abierta sumergida, hasta que el nivel dentro del tubo estaba
76 centímetros arriba del recipiente. El espacio desocupado arriba era algo así como vapor de mercurio, una suerte de vacío. La altura vertical del mercurio, es decir, la columna era 76 centímetros, y esto sin importar que se inclinara el tubo. Nuevamente, ¿por qué el mercurio se comporta así? La explicación es similar a la causa del equilibrio balancín. Se produce un equilibrio cuando el peso del líquido dentro del tubo ejerce la misma presión que la atmósfera del exterior. Si aumenta la presión atmosférica, entonces la atmósfera empuja hacia arriba con más fuerza el mercurio y la columna de este sube más de 76 centímetros. Así, el mercurio se empujaba hacia arriba y esto mediría el peso de la atmósfera. Así, sea cual fuere el diámetro del tubo, una columna de 76 centímetros de mercurio pesa igual a una de 10,3 metros de agua o una de 30 kilómetros de aire. Para que nos hagamos una idea, a nivel de mar, un metro cúbico de aire tiene una masa aproximada de 1,25 kilogramos. Probablemente, en ese sentido, el aire de tu pieza pesa lo mismo que tú. Y claro, la densidad del aire disminuye al aumentar la altura. Por ejemplo, a 10 kilómetros de altitud, un metro cúbico de aire tiene una masa aproximada de 0,4 kilogramos. Y para compensarla, que es lo que se hace en los aviones, estos van a estar presurizados. O sea, por ejemplo, el aire adicional necesario para presurizar un avión es de más o menos 1000 kilogramos. Por eso es imposible, gracias a Dios, abrir una puerta de un avión cuando está volando, porque inicialmente se abren hacia adentro. El aire es muy pesado. Para entender, o sea, ¿por qué no lo percibes? Llena una bolsa llena de agua y, claro, súper pesada, pero después si la metes a la piscina, te das cuenta que no pesa. Lo mismo sucede con el aire que nos rodea. Nadamos en él. La presión atmosférica, por cierto, no es uniforme, obvio, porque es un fluido. Además de su variación con la altitud, también hay variaciones de la presión atmosférica en cualquier localidad, debidas a los movimientos de los fluidos. Esto es frentes meteorológicos y tormentas en movimiento. Las mediciones de los cambios de presión del aire son, por tanto, importantes para los meteorólogos en su predicción del clima. Mayor presión atmosférica, mejor clima. Peor presión, peor clima. Y entonces, a propósito del movimiento de los fluidos, eso nos da paso a nuestro tercer tema, el teorema de Torricelli. La ley de Torricelli, también conocida como teorema de Torricelli, es un teorema de dinámica de fluidos que relaciona la velocidad del fluido que fluye desde un orificio con la altura del fluido sobre la abertura. Por cierto, más tarde se demostró que este teorema de Torricelli era sencillamente un caso particular del principio de Bernoulli, ¿no? O sea, el caso de Torricelli, a diferencia del de Bernoulli, no estudia el caudal de salida ni tampoco el caso de los fluidos en movimiento, sino del estudio de un recipiente con líquido estático. Ahora, vamos por partes. ¿Qué es lo que propuso Torricelli? En el libro segundo, su ópera geométrica, luego de tratar el movimiento de los proyectiles, movimiento por lo demás, como ya dije, semiparabólico, Torricelli va a estudiar el movimiento del agua. En el inicio de este apartado da cuenta de lo que va a desarrollar, de que lo que va a desarrollar es simplemente una explicitación de un teorema ya descubierto, por cierto, por Benedetto Castelli. Así dice: también estudio la medición de ríos y corrientes de agua y su uso, cuya ciencia fue descubierta por mi maestro el abad Benedetto Castelli. Bueno, ¿y qué es lo que dice? Afirma que cuando un líquido comprime una superficie, hay una fuerza neta dirigida perpendicularmente a la superficie. Por cierto, aunque la presión no tiene dirección específica, la fuerza sí lo tiene. Y esa va a ser la razón por la cual el agua que sale de un agujero, de un recipiente, inicialmente tiene una dirección perpendicular a la superficie donde está el agujero. Y claro, después se va a curvar hacia abajo debido a la gravedad. Y va a describir, al igual que los proyectiles, una semiparábola. La fuerza ejercida por un fluido sobre una superficie lisa siempre forma un ángulo recto con ella. Ahora, la rapidez del líquido que sale por el agujero es la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la h, donde h es la profundidad bajo la superficie libre del líquido. Así, a mayor profundidad, ¿no?, va a haber mayor presión, entonces mayor velocidad de salida. Es interesante que esta sería la misma rapidez que tendría el agua o cualquier líquido si cayera libremente desde la misma distancia vertical h. Bueno, y con eso estamos. Qué pena que haya muerto tan pronto Torricelli.
de seguro nos habría impresionado con más descubrimientos. Bueno, pero quien tomó la posta y la llevó al otro nivel en muchas direcciones fue un pensador enorme, Blaise Pascal. Pero eso lo veremos en otro video. Muchas gracias.